Procalidad es una empresa especializada en las áreas de Big Data y analítica avanzada, pero pues qué mejor que tener aquí a su CEO para que de pronto nos profundice un poco en cuál es la labor de Procalidad. Pues hombre, mira que el tema de Big Data y todo lo que es analítica es una evolución. Nosotros ya tenemos más de 32 años en el mercado desarrollando diferentes aproximaciones, experiencias, prácticas y llegar hoy a hablar de soluciones Big Data y de analítica, pues hay que haber vivido un proceso. Hoy está muy en boga el término. Nosotros, pues en 32 años venimos de lo que se denomina analítica descriptiva. Hemos apoyado a los clientes en todo lo que es desarrollar nuevos temas al interior de evolución. Y hoy desde tecnologías de Big Data la cosa ya toma otro tipo de relevancia. Estamos hablando del sector TI como el segmento de la industria que ha permitido que el mundo se siga moviendo. A partir de la pandemia, pues y toda esta aceleración de la transformación digital, esto se ha dicho mucho, a pesar de que la tecnología desde antes ya hacía mover el mundo, por supuesto. Pero por favor, cuéntenos cómo Procalidad ha ayudado a que el mundo y sus clientes puedan seguir su marcha en este contexto tan difícil de los últimos años. Yo diría que hace ya mucho tiempo atrás las compañías empiezan a notar un cambio importante en la dinámica de los negocios, en la forma de interactuar también a nivel local, internacional, y eso pues pone presión a cualquier entorno de la economía, a cualquier sector, etcétera. La pandemia hizo pues que esto se acelerara y Procalidad en este ambiente, más allá que proponerle a nuestros socios de negocios hacer algún tipo de iniciativa, es siempre entender el propósito. ¿Para qué vamos a hacer un cambio? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Cómo necesitamos que nos perciba el mercado? ¿Con qué tipo de estrategia vamos a llegar a resolver alguna situación de cliente, de necesidad? Entonces nosotros ya con toda esta experiencia y recorrido empezamos a identificar muy bien cuál es el propósito, qué se va a resolver. Y evidentemente el mundo se ha vuelto digital. Hoy ya volvemos un poco a la presencialidad. Sin embargo, seguimos híbridos y los clientes tampoco van necesariamente a la oficina. Hay que empezar a entender que todo ha cambiado. Y ahí estamos tratando de apoyar la innovación, la dinámica de nuevos negocios, en el sentido de qué se puede hacer, y mucho de esto tiene que ver con datos, su correcta explotación, su correcta administración y apoyar, digamos, nuevas iniciativas. Usted mencionó que es una empresa que lleva 32 años. El mundo ha cambiado muchísimo en 32 años, pero seguramente en los últimos 5 o 10 ha cambiado más que en todos los anteriores. Entonces, cuéntenos un poco cómo ha cambiado la empresa, cómo han cambiado sus clientes y cómo ha cambiado la manera como la tecnología sirve para apoyar todos estos procesos de desarrollo de las empresas. Pues hombre, como bien lo dice, son 32 años y eso nos permite entender muy bien lo que es la evolución. Yo diría que el gran cambio y el fenómeno que se viene a dar ahorita es la constante transformación es decir, la única constante que hoy en día existe es el cambio. Anteriormente uno se enfocaba más como una empresa proveedora de tecnología, proveedora de sistemas, proveedora de hardware, y las compañías pues tenían desarrolladas sus áreas de tecnología, su área de TI, etcétera. Y yo diría que también la tecnología pues no era económica en el sentido de que había que invertir muy bien esos recursos, definir para quién son, y también las decisiones eran muy departamentales, es decir, había áreas un poco más maduras, otras menos, que requerían más o menos información. Pero lo que uno puede evidenciar ahorita con las nuevas tecnologías es que la tecnología se ha democratizado. Hoy todo el mundo tiene acceso a ella, no sabe claramente cómo hacer uso racional de ella, pero también las empresas, uno empieza a notar que el cambio de cultura se empieza a dar a nivel de toda la organización. Y por ende, en lo que estamos nosotros particularmente, que se llama Big Data, analítica, el contexto deja de ser de un área y se vuelve de la empresa. ¿Eso qué significa? Que son soluciones de misión crítica, soluciones en las que se están tomando decisiones en vivo, con la data en vivo. Gran parte de esto obliga a que los modelos que se crean, a la forma como se resuelve un problema, se propongan ya soluciones muy serias y obviamente apalancadas en todas estas nuevas tecnologías que estamos hablando, la nube, Big Data, herramientas para hacer pronósticos. Pero al final, pues ahí estamos, asesorando al mercado, asesorando a los clientes que quieren dar este paso y apoyándolas en esa visión de que el tema ya es de toda una estructura. La tecnología es un
uno de los elementos, pero hay que también apoyar mucho el tema de cultura y cambio dentro de las organizaciones. De hecho, uno de los lemas de Impacto TIC es la tecnología en sí no es lo más importante, sino el impacto que causa en las empresas, en las organizaciones. No son los bits y los bytes, decimos nosotros. Y en ese aspecto lo que usted dice de la cultura es muy importante. ¿Cómo se adaptan sus clientes o cómo ayudan ustedes a sus clientes a adaptarse a ese cambio cultural, de pasar de hace unos años a los datos están ahí, pero no nos importa, ya nos importa tener datos, pero no sabemos cómo utilizarlos, y de ahí a sacarles provecho realmente? ¿Cómo se logra hacer ese cambio cultural? Yo diría que el gran cambio acá es empezar a entender que el modelo de proveedor-cliente ha cambiado y empecemos a entendernos todos como un ecosistema productivo. En ese orden de ideas, uno ve el éxito realmente en las organizaciones que empiezan a entender que su talento es muy valioso, la gente que han venido construyendo con ellos una dinámica de formación es muy valioso, pero también tienen que incorporar nuevas capacidades, empezar a entender cuáles son sus gaps, empezar a entender quién es bueno para qué y a quién voy a tener que acudir para que me apoye en unas buenas prácticas e ir armando equipo. No es correcto pensar en tercerizar todo. Tampoco es correcto pensar que la gente que uno tiene de pronto ya son personas que ya no van dentro de la estructura que propende cambios. Ahí nosotros lo que hacemos es apoyar un poco el concepto de la aproximación de laboratorios digitales y a empezar a entender que lo primero que hay que mirar en la organización es su voluntad de cambio, comenzar a ver quiénes están dispuestos realmente a asumir el reto, empezar a ver qué tipo de formación tiene el equipo, qué hay que contratar para el equipo interno, qué hay que contratar hacia afuera, y comenzar a desarrollar lo que denominamos también victorias tempranas. No tiene ningún sentido lanzarse a hacer, digamos, toda una serie de transformaciones y ver resultados muy al final del túnel, porque eso desanima a cualquier tipo de empresa. Y al final, pues, cuando uno busca que las compañías tomen este paso es para que vean beneficios, vean retornos, encuentren temas de optimización, encuentren nuevos escenarios de innovación, creen nuevos productos y al final uno como parte del ecosistema también tiene la responsabilidad de ser parte de eso, parte de ese beneficio o parte del modelo que permita que en conjunto se tomen decisiones y acciones muy rápidas. Muy bien, hablamos de los 32 años hacia atrás. Con esa experiencia ganada en estos 32 años, ¿hacia dónde nos movemos? Especialmente en el área en la que ustedes son expertos, en manejo de datos, inteligencia para aprovechar los datos, ¿hacia dónde nos estamos moviendo en el futuro próximo? Porque como cambian las cosas y hablamos del futuro lejano, eso van a pasar cosas que ni nos pasan por la cabeza en este momento. No, sin duda cada vez uno, vuelvo y menciono un poco lo que hoy se escucha mucho, todo lo que tenga que ver con tecnologías Big Data y analítica es el futuro. Entendamos que la incorporación de nuevos datos al ecosistema muchas veces ya no provienen de la empresa, provienen de fuentes externas, datos, los famosos datos estructurados, no estructurados, temas de sensores, temas, digamos, todo lo que se avecina a nivel de ciudades inteligentes, a nivel de mejorar la calidad de vida, temas medioambientales, cómo medir el impacto, cómo establecer políticas. Cada vez se va a ir desarrollando a medida que los datos crecen en su complejidad. Y ahí estamos nosotros, más allá que hablar de analíticos o que hablar de estructuras, Big Data, no Big Data, lo más importante es poder desarrollar muy bien la aproximación de una arquitectura de datos, es empezar a entender qué tengo hoy, qué voy a requerir sumar mañana en datos y cómo voy a sacar provecho de todo ese ecosistema que se avecina bien administrado de la data para poder generar nuevos modelos y diferenciarme de un competidor o generar algún tema de innovación. Entonces, sin lugar a dudas, todo lo que hoy empieza a sonar mucho como Internet de las cosas, sensórica, modelamiento predictivo, cómo poder hacer anticipación. A nivel de redes, por ejemplo, también cómo monitoreamos una red, eso cambia más allá a lo que ya es la observabilidad. Yo cómo puedo identificar patrones, caracterización de algunos eventos. Entonces, sin lugar a dudas, lo que tenemos cada vez más es el crecimiento desmedido de datos y el reto es administrarlos, no simplemente guardarlos, sino sacar provecho de todo esto y empezar a entender que el mundo se avecina no solo a nivel de las personas, sino a nivel de la interacción que tendremos con máquinas y con toda esa capacidad productiva afuera que va a empezar
a alimentarnos con situaciones en datos que podamos entender el cambio y poder proponer cosas bien interesantes. Me llama la atención, hace poco leí un texto en el que una persona planteaba que estamos realmente en un modelo híbrido, que pues ya no nos podemos quedar todo el tiempo en la casa, pero planteaba este autor en su texto que hay empresas que como que no entendieron que esto de los escenarios virtuales y de la posibilidad de relacionarnos virtualmente es un cambio que hay que sostener, y hay empresas que están haciendo ir a sus empleados nuevamente a la oficina, así no sea necesario que vayan, básicamente porque pues sienten que ya la situación de pandemia no es tan compleja. ¿Qué mensaje se les puede dar a propósito del cambio cultural del que ya hablamos y de todos los adelantos que tienen ustedes en materia tecnológica, para que la gente entienda que esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar y que los aprendizajes debemos tratar de mantenerlos? Yo pienso que el tema evidentemente depende mucho también de sectores e industrias, pero el gran principio que rige detrás de todo esto es la relación entre la empresa y el empleado. Si no somos capaces de confiar en nuestra gente, si no somos capaces también, sin ser, digamos, tan vigilantes, pero si no somos capaces de controlar un poco la actividad y colocar ciertos retos, ¿cuál es el propósito de ir a una oficina y de estar gastándose tiempo en el tráfico ida y de vuelta por estar presente? Yo creo que lo que nosotros hemos evidenciado dentro de Procalía es que la oficina en este momento nos ha ido mejor en la virtualidad porque podemos interactuar mucho más, de hecho, demasiado. Ya nos pasamos también a tener que interactuar entre todos para todo, pero como equipo ha sido muy, muy interesante ver que nos vemos más que antes, pero el espacio presencial no hay que perderlo. Y creo que el concepto de oficina tiene que cambiar más a un tema de socialización, a un espacio donde se conozcan las nuevas personas que ingresan a una compañía. El trabajo se hace en casa, el trabajo se puede hacer a cualquier hora, ni siquiera hay que establecer un horario de trabajo. Lo importante es qué me vas a entregar, qué te voy a pedir y cómo me vas a cumplir. De ahí para adelante que sean ambientes más de socialización dentro de lo que se pueda lograr. Hay obviamente algunas actividades y algunos roles que puedan requerir más presencialidad, pero en general el modelo híbrido ha sido una propuesta al cambio desde lo que es la pandemia. Debería ser parte de una iniciativa también de mejorar el concepto de lo que es el medio ambiente, la forma como desplazamos y contaminamos, etcétera, y generar un impacto positivo en la gente. Mucha gente ya no quiere volver, hay gente que ya no está eventualmente ni cerca al trabajo, hay gente que ya se desplazó y que ya ve beneficios estando por fuera. Y también creo que hay un tema de impacto social. Mucha gente no tenía posibilidad de acceder a una empresa, dependiendo de la región o donde se ubicara lo podía hacer. Hoy nosotros estamos viendo en esto una muy buena respuesta, y yo invito a los empresarios a que tengan muy en cuenta que sí hay maneras con tecnología de poder entender que la gente responde al reto del trabajo y dejarlos que hagan el trabajo cuando lo quieran hacer. Entonces, ojalá pues se reflexione, porque sí se empieza a ver el fenómeno del retorno y no necesariamente va a ser lo más productivo. Cristian, veía yo en su hoja de vida que usted ha liderado procesos en empresas de base tecnológica en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Aquí está muy de moda decir que Colombia va a ser el Silicon Valley de América Latina, cosas por este estilo. Una persona que ha tenido experiencia en Estados Unidos, ¿cómo esta posición? ¿Realmente sí tenemos cómo parecernos, cómo llegar allá? Quizás la realidad del contexto latinoamericano es diferente a la que se vive allá. ¿Cómo analiza usted esto? Yo lo que analizo es que tenemos muy buen potencial y muy buen talento en el país, que las mismas empresas nacionales muchas veces no lo identifican, no lo entienden. Algo que es bastante importante hoy en día, que uno evidencia a nivel de fenómeno, es que la pandemia también le permite a cualquier compañía internacional contratar al que quiere y donde lo quiera contratar. Entonces, desde situaciones que se ven hoy en día, compañías muy reconocidas, muy renombradas en temas digitales, e-commerce, etcétera, están en Colombia y están buscando gente para poder ofrecer sus servicios internacionalmente. La gran responsabilidad que tenemos nosotros como país es entender que tenemos un gran potencial. Estamos en una zona horaria que tiene bastantes ventajas, estamos muy cerca a países de primer mundo también para poder apalancar temas. ¿Qué nos falta? Mejorar idioma, pero a nivel de formación, el potencial está para todos. Y aquí lo importante es entender que nos podemos volver una base exportadora de servicios. Ahí es donde yo veo el Silicon como una gran ventaja competitiva frente al costo que esto tiene en otras partes, y desde lo que Colombia puede abordar y proponer es muy interesante.
Y eso vuelve a lo mismo de que cambiemos el chip y entendamos que somos un ecosistema, tenemos que apoyarnos entre las empresas del sector TIC, entender que el recurso es el mismo para todos. Y entonces, desde esa perspectiva, hay un gran reto de formación y de apoyar a la gente que no tiene el acceso a las grandes ciudades o a trabajar por fuera, a que canalicemos toda esa capacidad y la pongamos de manera productiva. Yo creo que ahí hay un futuro muy interesante para explorar. Muy bien, Cristian. Procalidad, como lo podemos ver aquí en el logo de nuestro evento, es socio nivel Gold de IBM. Cuéntenos cómo le ayuda a tener este respaldo y de qué manera se potencia la oferta de valor de calidad gracias a esta sociedad con IBM. Pues digamos que toda la experiencia con IBM durante tantos años ha sido muy, muy interesante, muy fructífera. Yo diría que como compañías todos hemos tenido que evolucionar y empezar a entender la cancha de manera distinta. Todas, digamos, nosotros somos una compañía que más allá que comercializar soluciones, tenemos que entender en el cliente cuál es el verdadero problema, qué necesita resolver. Y lo que encontramos en IBM es un excelente aliado con gente con muy buena capacidad y experiencia en temas de arquitecturas. IBM ha creado también unas soluciones sobre el tema de nubes, Cloudpak, que hoy en día tienen también que accesa y democratiza, digamos, ese acceso a las empresas. Pero la gran responsabilidad que hay detrás de esto es que un cliente le vea valor y que se encuentre en espacios donde, vuelvo y digo, cualquier iniciativa tenga retorno. Entonces ahí vemos en IBM un jugador importante en el sentido de que apoya las iniciativas, buscamos encontrar esos caminos a nivel de soluciones, generamos algún tipo de prototipado, algún tipo de aproximación de una prueba de concepto y apoyamos que el cliente también se sienta tranquilo y vea que el camino va a ser interesante. Entonces IBM en eso ha evolucionado, es un gran partner. Sin lugar a dudas también la estructura se va ajustando a ese nuevo modelo de negocio, donde también nosotros como partners proveemos mucho el tema de conocimiento de industria y una perspectiva de qué resolver. Somos intérpretes entre la necesidad del cliente y lo que la tecnología misma puede aportar. Y ahí hacemos un buen match. Muy bien, Cristian. La competencia está dura en el mercado. Ser la empresa que un cliente escoge para que maneje sus procesos es bastante complicado hoy día. Si usted viene y me hace una presentación de Procalidad y me dice, usted me tiene que escoger a mí porque, por favor, complete la frase. ¿Cuál es ese diferenciador? ¿Cuál es ese valor agregado que da Procalidad a sus clientes? El diferenciador está en identificar la necesidad del cliente, en identificar qué tipo de problema tiene y cómo lo vamos a resolver. Ahí vuelve uno a acudir a ecosistemas de expertos, de personas con ciertas habilidades que le creen ese entorno de equipo que necesita para hacer el mejor uso de la tecnología. Entonces, más allá que proveer tecnología por proveerla, nuestro diferenciador está en identificar un problema y en identificar la mejor solución al problema y apoyarlo desde el contexto de la implementación hasta el final. Somos una compañía que habla de soluciones end-to-end. Partimos de entender un problema y apoyamos toda la identificación y la construcción del modelo.